Famosa es la leyenda que cuenta cómo el atrio de la iglesia de San Francisco de Quito fue construido por el indio Cantuña, mediante pacto con el diablo. La leyenda relata cómo Cantuña, un indio contratista atrasado en la entrega de las obras, transó con el maligno para que, a cambio de su alma, le ayudara a trabajar durante toda la noche para construir el atrio de la iglesia de San Francisco. El indígena se hallaba sumamente preocupado porque había hecho un contrato con los franciscanos. Veía que el tiempo no le sería suficiente para cumplir el contrato y podría ser castigado por ellos a la falta del mismo. Por eso, de pronto, piensa transar con el maligno y este se le aparece, diciendo lo siguiente: ok, haremos un cambio, te daré mi alma si tú me ayudas durante toda la noche a construir el atrio de la iglesia. Para tal efecto, el demonio le dice: ok, acepto el trato. Dicho esto, centenares de demonios salieron, diablillos y diablillos empezaron a construir la iglesia, trabajando afanosamente durante toda la noche. El indio, preocupado, nervioso, veía que los centenares de demonios trabajaban sin cesar para tratar de cumplir su pacto. Estaba rayando ya el alba. Nervioso, el indígena veía que estaba a punto de terminarse la iglesia. Los dos firmantes del contrato, Cantuña por un lado y el diablo por el otro, estaban ya listos para hacerlo efectivo. El indígena, temeroso y resignado, iba a cumplir su parte cuando se dio cuenta de que en un costado de la iglesia faltaba colocar una piedra. Cual hábil abogado arguyó, lleno de esperanza, que la obra estaba incompleta, que ya amanecía y con ello el plazo caducaba, y que por lo tanto el contrato quedaba insubsistente, salvando de esta forma su alma y encolerizando al demonio, que habiendo fallado en su intento de arrebatarle el alma al indígena, retornó al infierno junto con sus huestes, maldiciendo la suerte de tal indígena. Ahora bien, esa es la historia, la leyenda, pero la historia, a pesar de haber contribuido al mito, al unirse a la realidad, nos lleva por otro camino. ¿Qué pasó realmente con Cantuña? ¿Quién era Cantuña? Cuenta la historia que Cantuña era solamente un muchacho indígena del noble linaje, medio hermano de muchas de las grandes familias incaicas. Pero cuenta la historia que cuando el medio hermano de Atahualpa, el indígena Rumiñahui, quema la ciudad, al ver que llegaban las tropas españolas, este muchacho indígena queda atrapado en esta hoguera enorme en que quedó la ciudad. Dicho muchacho, olvidado por sus mayores en la historia colectiva, queda atrapado entre las llamas que consumían a ese Quito incaico. La suerte quiso que, a pesar de haber quedado horriblemente quemado y grotescamente deformado, sobreviva. Sobrevive el indígena y de él se apiada uno de los conquistadores llamado Hernán Suárez, que lo hizo parte de su servicio, lo cristianizó y, según dicen, lo trató casi como a un hijo. Pasaron los años y don Hernán, buen conquistador pero mal administrador, cayó en desgracia. Aquejado por las deudas, no atinaba cómo resolver sus problemas cada vez más acuciantes. Estando a punto de tener que vender la casa y su solar, Cantuña se le acerca y le ofrece solucionar sus problemas, pero le pone una condición: que haga ciertas modificaciones en su casa. El hidalgo español acepta y la suerte del hombre cambia de la noche a la mañana. Sus finanzas se pusieron a tal punto tan bien que llegaron más allá que en sus mejores días. Pero no hay riqueza que pueda evitar lo inevitable. Con los años a cuestas, ya el viejo guerrero le sobrevino la muerte. Cantuña fue declarado su único heredero.
y como tal siguió gozando de gran fortuna. Eran enormes las contribuciones que el indígena realizaba a los franciscanos para la construcción de su convento e iglesia. Los religiosos y autoridades, al no comprender el origen de tan grandes y piadosas ofrendas, resolvieron interrogar al indígena. Tantas veces acudieron a Cantuña con sus inoportunas preguntas que éste resolvió zafarse de ellos de una vez por todas. El indígena confesó ante los estupefactos curas que había hecho un pacto con el diablo y que éste, a cambio de su alma, le procuraba todo el dinero que él quisiese. Algunos religiosos compasivos intentaron el exorcismo con el indígena o intentaron persuadirlo de que dejara eso y que devolviese lo recibido y rompiera el trato con el diablo. Ante las continuas negativas de Cantuña, los franciscanos empezaron a verlo más bien como una mezcla de miedo y misericordia. Ya después, a la muerte de Cantuña, se descubrió en el subsuelo de la casa que heredó del hidalgo español un piso falso. Bajo él hay una fragua para fundir oro. A un costado encontraron varios lingotes de oro y una cantidad muy, muy interesante de piezas incas listas para ser fundidas. Según dicen, Cantuña conocía dónde se guardaba parte de los tesoros de Atahualpa, pero esa es ya otra leyenda.